Es un lujo para nosotros poder compartir con ustedes estos momentos. Ahora quisiera pedirle a Mariana Acosta que nos acompañe, a Gastón Acurio también aquí al escenario. Van a compartir con nosotros sus experiencias. Hola, ¿qué tal? Permítanme unos minutos para hacerles una breve reseña sobre Mariana. Ella es fundadora de Laboratoria, una empresa social en América Latina que capacita a mujeres de bajos recursos como desarrolladoras web y las conecta con oportunidades de empleo de calidad en el sector tecnológico. Desde su lanzamiento en el 2014, Laboratoria se ha expandido a México y Chile y planea cambiar el rostro del sector tecnológico en América Latina, convirtiéndolo en una fuente de oportunidades para las mujeres en la región. Mariana es bachiller en Relaciones Internacionales en London School of Economics y tiene una maestría en Administración Pública y Desarrollo en la Universidad de Columbia en Nueva York. Antes de retornar al Perú, luego de concluir sus estudios, trabajó en programas de desarrollo social en países como El Salvador, Guatemala, Haití y Kenia, con organizaciones como Technoservice y la organización y la OEA. Recientemente, Mariana tiene una destacada y muy publicitada participación en el Congreso Mundial de Emprendedores que se realizó en Stanford, junto con el presidente Barack Obama y con el muy conocido por todos nosotros, fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, quienes evidentemente elogiaron el trabajo de Mariana. Felicitaciones y gracias, Mariana. Muchas gracias. Y Gastón, que no necesita mucha presentación, es sin duda el promotor más importante de la cocina peruana y el responsable del reconocimiento de nuestra gastronomía en el mundo. Es además escritor y gran empresario. Es el fundador del restaurante Astrid y Gastón, de La Mar, de Tanta, Panchitas, Chicha, Madame Toussaint, Bachiche y Papachos. No solamente en el Perú, sino en Chile y en otros sitios del mundo. Y además es responsable de que los sabores y de los ingredientes del Perú vayan entrando a lo largo y ancho de diferentes países. Gastón ha publicado varios libros, uno de ellos, Perú, una aventura culinaria, la luz de la gastronomía peruana, 500 años de fusión. Este último fue elegido en el 2008 por la Gourmand World Cookbook como el mejor libro del mundo en materia gastronómica. En el 2007 Gastón se aboca también al ámbito educacional y funda la primera escuela de cocineros y mozos dirigida a jóvenes de bajos recursos en Pachacuti. Personalmente la conozco y es un ejemplo. Además ha dirigido y conducido por más de 10 años programas de televisión y documentales sobre cocina peruana y actualmente se dedica a la supervisión de sus restaurantes, la creación de nuevas marcas, viajes para promover la gastronomía peruana y la creación de una universidad gastronómica junto con la Universidad Católica. Gastón, mil gracias por acompañarnos y sabemos que tú siempre eres muy selectivo en escoger los sitios donde vas y te agradecemos doblemente que nos acompañes el día de hoy. Bueno, yo quisiera empezar con las damas, mejor dicho, con las chicas, con Mariana, que nos cuente un poco, desde su perspectiva, un poco lo que hemos escuchado del presidente Piñera, que evidentemente coincide con todo lo que hemos escuchado y ha hecho un gran resumen, sin querer, porque creo que hay un enfoque interesante en todos los expositores que hemos tenido durante el día. Pero desde su punto de vista, ¿qué sensaciones te deja, Mariana, esto de que si bien hemos avanzado todavía hay mucho por hacer? Sí, muchas gracias por la invitación. Todavía estoy en proceso de entender qué he hecho yo para sentarme con dos presidentes y dos de los mejores emprendedores del mundo en solo 2 meses. Casi una gran oportunidad. Creo que una de las cosas que más me resuena es este tema de todo lo que hay por hacer en nuestro país, ¿no? Y creo que para mí en particular eso es algo muy importante porque
yo pasé muchos años fuera y al final lo que me hizo volver fue esa sensación de, bueno, acá viví en Estados Unidos, la vida es muy cómoda, todo es muy lindo, pero siento que ya mucho está hecho, ¿no? Sin embargo, en mi país hay un montón por hacer. Es una sensación que a veces es abrumadora, pero a la misma vez creo que es lo que más te motiva, ¿no? Y es el espíritu de decir, aquí hay el espacio para yo realmente poder hacer algo relevante, algo que marque una diferencia, que realmente pueda tener un impacto más allá de mí misma. Y en laboratorio eso es lo que hemos tratado de hacer. Realmente es la idea de sentarse, de empezar, de identificar un problema y tomar acción y tratar de crear una solución, ¿no? De no esperar que todo ya esté hecho o esperar a que llegue el momento ideal para comenzar a hacerlo, sino tomar el riesgo y empezar a crear algo, y te das cuenta que creo que lo maravilloso es que juntando un par de cositas realmente se puede cocinar algo que traiga cambios trascendentales, ¿no? Que empiecen a generar un movimiento que inspira gente y que hace que más jóvenes cada vez digan, bueno, yo también puedo ser parte de ese cambio, ¿no? En Perú creo que Gastón ha sido un promotor de ese movimiento y somos muchos los que estamos detrás de mirar y decir, si esto ha pasado con la comida peruana, que todo el mundo siempre ha sabido que es buenaza, pero por muchos años ahí quedaba, hacer esta revolución, ¿por qué no puede pasar en otro campo, no? En mi caso, ¿por qué no puede pasar con las mujeres en tecnología también? Perfecto. Y Gastón, justo Mariana sí tenía una línea de pensamiento para plantearte. Evidentemente tú eres un gran emprendedor, Mariana es una gran emprendedora. ¿Podríamos pensar que esto que tú has sido capaz de hacer en la gastronomía, es decir, dejar de lado personalismos, dejar de lado las dificultades que significa ser pequeñas empresas, que casi todos los restaurantes y las iniciativas en el lado de la cocina son pequeñas empresas, hay poca productividad, pero fíjate lo que hemos logrado, lo que tú has logrado y lo que le has dado al país en gran medida, con la ayuda de todos los que se han comprometido con este objetivo. Comentaba con el presidente Piñera que el impacto de la comida peruana en Chile es importante, no solo la comida, sino una serie de otras costumbres. Y entonces, ¿podríamos extrapolar este éxito que hemos tenido, que ha sucedido en la gastronomía, a otros sectores de la vida cotidiana, como por ejemplo, lograr un consenso por la educación, por la justicia, por la salud? Creo que eso es uno de los grandes temas que tenemos pendientes. ¿Por qué se pudo hacer en la gastronomía? Y te preguntaría, ¿se puede hacer en otras cosas? Gracias. Yo siempre trato de poner la nota optimista en las discusiones acerca del Perú. Y hablar de podríamos, en realidad, intentaría corregir con la idea de que podríamos supone que no lo estamos logrando, y la verdad es que sí lo estamos logrando. Sí está sucediendo. La cocina puede ser un ejemplo importante de lo que ha sucedido en los últimos 10 años, pero en realidad, como dice Mariana, esto ya está sucediendo en las universidades, en las generaciones más jóvenes, en otras actividades económicas. El Perú, yo tengo la convicción absoluta, la certeza de que al Perú no lo va a parar nadie. No lo va a parar nadie porque hemos esperado 7.500 años en este momento. Hemos pasado una primera etapa larguísima, de altísima creatividad, de altísima capacidad de innovación, desde Caral hasta la caída del Imperio y los Incas, en donde de pronto se cierra una etapa para iniciar una etapa de la colonia con todos los efectos negativos que puede tener, pero que fue el comienzo de la nación peruana como la entendemos, esta nación en formación que enfrenta a la República con la misión de recoger esa herencia negada durante 3 o 4 siglos, y que sin embargo se enfrasca en la incapacidad de poder construir esta nueva nación peruana para abrazar más bien una sociedad mercantilista. Sin embargo, en los últimos 10 años, finalmente, hemos logrado esto que hemos esperado durante mucho tiempo. El creer en nosotros, el aceptarnos como una nación multicultural, el no querer imitar a otros pueblos y otros países, el creer que lo valioso está alrededor nuestro, el sentirnos orgullosos de nuestro pasado, el mirar al futuro con optimismo, el creer en nuestro esfuerzo y nuestra capacidad creativa para poder avanzar y conquistar el mundo y no tenerle miedo,
Y todo esto es la base para cualquier nación. No somos una nación concluida porque, como bien se ha dicho, tenemos enormes tareas sociales y económicas por lograr. En la educación, en la salud, en el medio ambiente, en la industria, en el crecimiento económico, en la derrota de la pobreza, en la derrota de la desnutrición, en fin, tantas cosas. En tratar de lograr este piso de igualdad de oportunidades para todos, que permita que este sentimiento, que nadie nos lo va a quitar nunca más, pueda volar de la manera que va a volar. Ya empezó. Tenemos, como bien se ha dicho también, una enorme responsabilidad de no perder, una vez más, así como perdimos la ola de la revolución industrial, no perder la revolución tecnológica que se viene ahora. Y esto va a implicar una serie de actitudes, de políticas y demás de parte del gobierno para incorporar los ejemplos maravillosos que se han mencionado por el presidente en temas como la robótica, la inteligencia artificial, los networks and sensors, todas estas cosas que combinadas además van a hacer una revolución en la salud, en la educación, en la industria, en la manufactura digital, todas estas cosas que ya están empezando a suceder y que van a suceder en los próximos años y que el Perú afortunadamente no se va a quedar fuera de este juego como se quedó cuando sucedió la revolución industrial. Entonces, si bien la cocina peruana, a partir de un trabajo en equipo, de esta sensación colectiva, por encima de la individual, de esta certeza de que trabajando una marca global, una marca internacional que pertenece a todos los peruanos, se podía crecer individualmente también, esta rebeldía entre esta sensación derrotista de que lo que tenemos nosotros no es tan valioso ni tan importante como lo que viene de Europa o de Estados Unidos, contribuyó a agitar a las generaciones jóvenes. La realidad es que hoy día nuestras generaciones más jóvenes, como la de Mariana, son mucho mejores que nosotros, son mucho más preparados que nosotros, están mucho más conectados que nosotros, son mucho más comprometidos con nosotros y no tienen los miedos con los que nosotros hemos crecido. Así que, por esas razones, yo creo que al Perú no lo va a parar nadie. Gracias, Gastón. Presidente Piñera, usted es, evidentemente, antes que político, ha sido un empresario y es un empresario exitoso y, de hecho, ha tenido muchas negociaciones complejas, complicadas. Pero le quisiera preguntar, ¿por qué es tan difícil que los políticos se pongan de acuerdo? Si los empresarios, que a veces tenemos que hacer negociaciones complejas, podemos hacerlo, ¿por qué en la política termina siendo tan difícil? Y se lo pregunto por lo que usted ha hablado. Tenemos que tener y todo el tiempo hemos estado conversando durante el día, tenemos que tener un proyecto país. Y entonces, y pasa por cambiar varias cosas, como nos ha dicho Liliana Roja en la mañana. Nos decía el tema de la reforma laboral, el tema de la reforma de justicia, tenemos que ver cómo avanzamos en el tema de la seguridad ciudadana. Pero yo, que también he estado un rato pasando por la política, veo que a veces es muy difícil el ponerse de acuerdo. Porque en su experiencia como presidente, que tiene que haber sido mucho más rica que mi apenas pasada por el Congreso, ¿por qué resulta que es tan compleja esta labor? Escuchando a Gastón, yo veo que el primer paso está dado, porque uno no siempre puede cambiar las realidades con la velocidad que uno quisiera. Pero uno siempre puede cambiar la actitud con que enfrenta esa realidad y ese es el primer gran paso. Y lo que acabo de escuchar de Gastón es lo que yo he escuchado estos días. Estas ganas, entusiasmo, fuerza, confianza, optimismo, que es un gran paso, un gran factor. Pero por supuesto que hay que agregar muchos más. Y la política es muy difícil por muchas razones. En primer lugar, porque la política es una competencia por el poder. Y muchas veces el poder y el dinero, si uno los toma como un fin en sí mismo, se transforman en una esclavitud. Y la gente que tiene poder o que tiene dinero, si cree que es un fin en sí mismo, dedica todo el resto de su vida a adquirir más poder y adquirir más dinero. Si uno lo toma como un medio para hacer cosas, se transforma en un instrumento de libertad, porque son medios para cosas más nobles, el poder y el dinero.
Y muchas veces los políticos se confunden y creen que el poder es un fin en sí mismo y luchan y están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de conquistar ese poder y retener ese poder y se olvidan de que el fin último es un gran proyecto de país. La política tiene momentos muy difíciles. Lo que hace grande a la política, lo que permite a los buenos políticos perseverar es porque hay un proyecto noble, grande, por el cual vale la pena luchar y dedicar la vida. Cuando se pierde ese sentido del proyecto de país, de nacional, que tiene que ser grande e inclusivo, ambicioso pero realista, la política se degrada. Pero además, porque en general la gente rehace al cambio. En América Latina existe una cultura del no. En las empresas, en el Estado, hay mucha gente que tiene poder para decir que no. Y por tanto, cuando una idea nace, se topa con su primer escollo. Si le dice que no, murió. Si le dice que sí, no nació. Te pasa al siguiente nivel. Y nuevamente le pueden decir que no. Para poder avanzar, ¿cierto?, se requiere tener una actitud de mucho mayor voluntad de asumir riesgos. Los espíritus viejos viven de la nostalgia, le temen al futuro, creen que todo tiempo pasado fue mejor. Los espíritus jóvenes viven de la esperanza, valoran el pasado, pero esperan con entusiasmo el futuro y creen que lo mejor está todavía por delante. Y muchas veces en nuestra América Latina, los espíritus viejos ganan la batalla a los espíritus jóvenes. Pero además, están los grupos de presión. Por ejemplo, yo creo que en muchas partes, los principales obstáculos para hacer las grandes reformas están dentro de los grupos de poder de cada sector. Por ejemplo, lo que cuesta hacer una reforma educacional. Porque mucha gente defiende privilegios o le tiene miedo a ese cambio y lo resiste con mucha fuerza. En consecuencia, si no hay un proyecto de país que genere ese verdadero entusiasmo y optimismo. Hay una historia de un señor feudal que iba acercándose a la ciudad de Colonia y se encuentra con 3 hombres picando piedras. Y le pregunta qué están haciendo. El primero le dice, yo estoy picando piedras. El segundo le dice, yo estoy ganándome la vida. Y el tercero lo mira, se le ilumina la cara y le dice, yo estoy construyendo la catedral de Colonia. El primero picaba piedras, qué cosa tan pobre. El segundo por lo menos se daba cuenta que lo hacía para ganarse la vida. El tercero estaba construyendo la catedral de Colonia. Todos nosotros vamos a tener que picar muchas piedras en nuestra vida. Es la parte dura, tediosa, difícil del trabajo. Pero ojalá nunca, en el momento más oscuro de ese tedio, nos olvidemos que estamos construyendo la catedral de Colonia. Por eso yo creo que para superar esta trampa de la mala política, un proyecto nacional que logre cultivar y cautivar la imaginación y el entusiasmo de la gente es lo que permite romper todas estas barreras. Y yo veo que Perú está cerca de entrar en ese círculo virtuoso. Pero una sola diferencia. No creamos que porque hubo 10 o 15 años buenos, ¿no?, el futuro está asegurado. Yo les podría dar enorme cantidad de ejemplos de países que estuvieron en situaciones parecidas que está Perú atrás y después se descarrilaron. Y por tanto la perseverancia. Esta es una batalla por la cual vale la pena jugársela. Además, es mucho mejor en la vida jugársela por un proyecto grande, ambicioso, en el cual uno cree que vivir la vida en forma gris, mediocre, pesimista. Uno lo pasa mejor, las cosas se hacen mejor. Y por eso lo que yo escucho y lo que veo en Perú me ha impresionado muy gratamente, que siento que está ese renacimiento. Yo estuve en Perú hace un par de años atrás y noté el clima absolutamente contrario. Una especie como de pesimismo, de frustración, de falta de proyecto, de falta de liderazgo. Y me alegra enormemente ver cómo este cambio de actitud puede ser un enorme aliado para ese gran proyecto que el Perú tiene que enfrentar en el futuro. Gracias, presidente. Mariana, tú haces un trabajo estupendo preparando a las señoras para enfrentar a los retos que tienen respecto a la empleabilidad futura, ¿no? ¿Cómo sientes tú que ya en el Perú empezamos a tener este impacto de la tecnología creando y destruyendo puestos de trabajo? ¿Cómo preparar o cómo preparas tú a las señoras para enfrentar este reto? ¿Y cómo crees que podríamos como país ayudar a nuestros jóvenes que salen de los colegios, de las universidades, a prepararse no solamente en las capacidades duras, sino en las capacidades blandas? Mucho se habla de que el futuro
el éxito en el futuro será de quien sea capaz de adaptarse a las nuevas situaciones, y eso pasa no solamente por enseñar, dar conocimientos, sino por enseñar a ser sobrevivientes, a adaptarse, a avanzar. Cuéntanos un poquito de tu experiencia para que nos sirva a todos como reflexión hacia el futuro, porque creo que es un tema fundamental, el tema de la educación. Y hacia adelante, quizás es uno de los temas más importantes que tenemos como país. Sí, claro que sí. Solo un comentario sobre el comentario anterior. Yo creo que como país, relacionándolo a la ponencia del Everest, deberíamos tener ese cuadrito del Everest, ¿no? Que realmente todos tengamos enfrente para pensar a dónde queremos estar como país, ¿no? Y no solo las personas que están en el ámbito público, pero realmente todos, ¿no? Tras sector, tras generación, transversalmente. Y creo que no hay nada más bonito al final que tener una vida que tenga ese propósito, que se puede vincular a algo más grande, como es el lograr que nuestro país, mientras estemos nosotros al menos en este mundo, y haga esa transformación, ¿no? Y creo que por ahí va mucho el trabajo de laboratorio, ¿no? Al final la nuestra fue una apuesta a decir, ¿cómo puede ser que realmente seamos un país que le da la espalda a su talento? En Perú la situación de los jóvenes es súper complicada, ¿no? Casi el 80% de los jóvenes trabajan en condiciones informales, hay un 20% de jóvenes que no estudian ni trabajan, ¿no? Y en mi experiencia, conocer a chicas de 18, 19 años que terminan el colegio y dicen, ¿ahora qué hago? O sea, no tengo una puerta abierta, no puedo ni pagarme el instituto para tratar de ingresar a una universidad pública, trato de conseguir trabajo y con solamente educación secundaria no se me abre ninguna puerta que me permita hacer algo que me dé un empleo digno, algo que le dé valor a mi vida, ¿no? Y realmente en ese grupo de gente talentosísima, porque al final del día, como dicen por ahí, las oportunidades no están repartidas equitativamente, pero el talento sí. Entonces, es un poco pensar cómo aprovechar, digamos, indicios que nos da el mercado para darle una oportunidad a este talento, ¿no? Y pues lo que vimos desde el laboratorio fue, hay un sector de tecnología que necesita talento desesperadamente, la demanda es inmensa, ¿no? A nivel Perú, a nivel Latinoamérica, a nivel mundo, porque cada día nuestra vida es más digital y quiénes son las personas creando esos productos digitales y la tecnología que rige nuestra vida, ¿no? Entonces hay una oportunidad enorme de que más gente entre a trabajar en este sector. Y nuestra apuesta ha sido responder a esta oportunidad de mercado capacitando personas muy talentosas que no han tenido la oportunidad económica de realmente acceder a una educación superior de calidad todavía. Hemos tratado de ser lo más disruptivos posibles en términos de cómo enseñamos. La gente al comienzo nos decía, ¿cómo vas a llevar a alguien que no tiene ninguna experiencia en tecnología a en un periodo de 6 meses trabajar para el startup más cool de la ciudad, ¿no? En una posición técnica, siendo la primera mujer en un equipo de desarrolladores, todos hombres? Y no ha sido fácil, de hecho no siempre hemos tenido éxito, pero creo que hemos comprobado que claro que se puede, ¿no? Que se puede tener una educación que responda a una demanda de mercado, que sea en meses en lugar de en años para una población que no puede darse el lujo de estudiar 5 años en una universidad, y que resulte por sobre todas las cosas, la sensación en las chicas que formamos de que realmente todo es posible, ¿no? Ahorita tenemos a 3 egresadas de laboratorio trabajando en Washington, nunca habían viajado, nunca habían salido de Lima antes de esta experiencia y están pues codeándose con gente súper senior, no solamente haciendo su trabajo, sino haciéndolo extraordinariamente bien, ¿no? Y creo que esa es una señal de que creo que el elemento fundamental es creer que se puede y encontrar la manera de hacerlo posible. Y cuéntanos, esta capacidad que tienen las señoras después, también termina influyendo en las relaciones dentro de su propia familia, es decir, una mujer, y creo que la importancia de esto es la inclusión de la mujer en el ámbito económico, tiene unas repercusiones enormes en la familia y enormes en la sociedad. ¿Tú cómo lo sientes? Enormes, ¿no? Ese ha sido uno de los impactos que ha tenido el programa, que al comienzo no identificamos tan bien, pero bueno, pues, o sea, realmente yo estoy convencida que un ingreso y un trabajo digno es un elemento fundamental para lograr la equidad de género en todo sentido, ¿no? Yo soy feliz viendo que egresadas de laboratorio a sus 20 años tienen un ingreso y deciden independizarse, mudarse juntas, o sea, tener una vida de joven profesional, ¿no? Que es lo que yo en su momento tuve y creo que
es realmente un derecho. Te permite ser dueña de tu futuro, ¿no? Te permite decidir qué tipo de vida es la que quieres llevar y construirla. Y no ha sido fácil, por ahí a veces tenemos papás que nos visitan y nos dicen, oye, ¿qué está pasando? Mi hija está cambiando, ahora está fuera todo el día, está haciendo unas cosas extrañas en la computadora, tiene otro tipo de amigos, se quiere ir a vivir sola, y pues tenemos que manejar ese impacto también, pero al final del día es todo para bien y para mejor. Muy bien. Gastón, tú has hablado de actitud, el presidente Piñera también habló sobre la actitud. Yo soy un convencido que en el Perú hoy día tenemos, primero que somos muy optimistas todos respecto al futuro. Yo tengo que confesarles, cuando era ministro, ya el Perú estaba en etapas de crecimiento importante. Y cuando uno sale al Perú se siente orgulloso de ser peruano. Y se siente, es evidente que nos reconocen, y nos reconocen entre otras cosas por la gastronomía. Somos orgullosos de ser peruanos permanentemente, pero cuando uno va a una conferencia internacional y veo aquí a Juan Varillas y le dicen, oiga, ¿y usted qué hacen ustedes en Perú para seguir creciendo a esos niveles? Creo que además ha sido una parte importante en la relación también con el presidente Humala, es decir, creo que el presidente Humala antes de viajar a los foros internacionales era uno y cuando regresaba era otro. Decía agua y oro, antes era solo agua. Y realmente creo que lo que se ha hecho en gastronomía es loable, es un mérito importante. Pero evidentemente tú tienes también un rol importante respecto a la autoestima que has generado en los cocineros del Perú. Y cocineros que hoy día se codean con las mejores cocinas del mundo. Cuéntanos un poquito esa experiencia de haber trabajado con gente que, digamos, que provenía o que proviene de espacios muy humildes y que hoy día son personas que realmente son identificados como líderes en su sector. Cuéntanos de la actitud positiva, la actitud ganadora, de la actitud que tú has sentido en el antes y el después del despegue de la economía. Porque creo que en el Perú tenemos que cambiar eso, tenemos mucho que cambiar el tema de la actitud. Evidentemente ya se ha cambiado bastante, pero cuéntanos porque tú has sido, a través de los cientos de programas que te hemos visto todos en la televisión, un elemento fundamental para ese cambio de actitud. Hace pocos años, ¿no? Hace algo 12 años, la mayoría de cocineros no se hablaba entre ellos. Se iban al mercado, se miraban de lejos. Claramente sentían que eran competidores entre ellos, que el mundo comenzaba y terminaba en su distrito y que la única misión que tenían en la vida era quitarse los clientes entre unos y los otros. Y si no era un tema económico, era un tema de egos, de vanidades. Unos se sentían más importantes que otros se sentían menos considerados que otros por una sociedad que además miraba a la gastronomía de una manera vertical y no horizontal como es hoy día, en donde todo es importante y no lo único importante es lo más caro y lo menos importante es lo más barato, ¿no? En un momento determinado nos dimos cuenta de que habíamos heredado un tesoro. Ninguna de las recetas que conoce el mundo hoy día las hemos inventado los cocineros de mi generación. Es una herencia de nuestras abuelas, de nuestros hogares, de la casa. Que lo que faltaba era convertirla en una experiencia, en un producto terminado, de una marca internacional, y que para poder lograrlo, si seguíamos peleándonos, si seguíamos mirándonos de arriba abajo o con desconfianza, iba a ser imposible. Porque claramente el objetivo era enamorar al mundo. Y que queríamos enamorar al mundo para que reconozcan a nuestro país a través de la cocina. Para que conozcan nuestros productos, para que haya una presencia cultural peruana en las ciudades más importantes que rompa con esa idea equivocada de que somos menos, que somos inferiores, que lo nuestro vale menos. Y que nuestros productos históricamente olvidados puedan finalmente beneficiar a esas personas donde todavía existen los grandes bolsones de pobreza en el Perú,
Tratar de imaginar que un día Lima se convertiría en un destino gastronómico, en aquellas épocas era impensable. Y sobre todo fortalecer la identidad entre los peruanos a través de la cocina, tratando de hacer ferias como las que hicimos en su momento, ¿no? La cosa es que finalmente lo logramos y hoy día, gracias al trabajo colectivo de romper, dando el ejemplo a cada paso, sobre todo aquellos que tenían más éxito, compartiéndolo con los que no lo tenían, aquellos que tenían más reconocimiento, usando sus plataformas para difundir el trabajo bien hecho de aquellos que se sentían inferiores, olvidados o relegados, para tratar de construir un sentimiento de unidad de una marca colectiva llamada Cocina Peruana que quería convertirse en una marca global e internacional, hasta que finalmente se rompió ese círculo vicioso y se convirtió en un círculo virtuoso, cuyo resultado es el que conocemos hoy día. La Cocina Peruana es una marca global. Cada día el mundo se despierta abriendo 4 restaurantes peruanos en algún lugar del mundo. En los próximos 10 años vamos a pasar de tener 2.000 restaurantes peruanos a tener 15.000 restaurantes peruanos, lo cual va a pasar del valor de mercado de la cocina peruana de 5.000 millones de dólares a 45, 50.000 millones de dólares, que va a significar, por ejemplo, una revolución en la industria del vino. La gente cuando entra a un restaurante peruano lo primero que pregunta es ¿quiere un vino peruano? Ya está sucediendo. Van a ver el próximo año la nueva generación de vinos peruanos que están saliendo al mercado de esas inversiones de largo plazo que se han hecho. Solamente imaginar 25.000 restaurantes peruanos en el mundo, en donde se consumen 10 botellitas de vino en cada uno de los restaurantes, estamos hablando de 250.000 botellas por día. O sea que si quieren invertir en algo interesante, bodegas boutique de vino peruano para acompañar la marca internacional Cocina Peruana, ahí tienen una idea de lo que va a suceder y lo que ya está sucediendo, ¿no? Lima es claramente un destino gastronómico de talla mundial. Hoy día son pocas las ciudades que son destinos gastronómicos per se, que generan un valor a partir del turismo gastronómico solamente. Eso lo pueden comprobar cuando van alrededor. Se ha iniciado el camino de productos que no tenían mercados y que gracias a la imagen de la marca hoy día tienen mercados internacionales en un mundo que claramente valora más la diversidad que antes, donde se valoraba la estandarización. En el terreno del turismo, a nivel nacional, digamos, en los próximos años, todos los estudios indican que el esparcimiento va a ser la actividad de mayor crecimiento y dentro de ello el turismo. Y dentro del turismo la gastronomía se convierte en uno de los motivos importantes a la hora de decidir un lugar de destino, entre otros motivos. Entonces, digamos, hemos hecho nuestro trabajo en lo que se refiere a esa etapa. Hemos hecho una pequeña revolución hacia afuera, el Perú hacia el mundo. Y hoy día estamos iniciando la batalla más difícil, que es la revolución hacia adentro. ¿Cómo podemos hacer que esta gastronomía finalmente llegue a todos los peruanos, en todas las mesas, en todos los hogares, de una manera asequible, deliciosa, saludable y sostenible, económica, social y ambientalmente? ¿Cómo podemos a través de la gastronomía finalmente contribuir a este histórico olvido de los principales bolsones de pobreza que existen en la economía rural? Cómo conectar los productos de nuestros pequeños agricultores con los mercados de nicho locales e internacionales. Cómo podemos a través de la cocina, a través de los hábitos de consumo, del estilo de vida, un estilo de vida enfocado en el bienestar, que es el que está cada vez más imperando en el mundo, tratar de ayudar a la conservación de la sostenibilidad de nuestras especies en el mar, en un mundo en donde claramente nos ven como la capital mundial del ceviche y en nuestro mar tenemos problemas. Cómo podemos contribuir a la desnutrición, a la educación, a la generación de oportunidades a través de una sola actividad económica y sobre todo cómo podemos seguir dando el ejemplo de que en la medida en que trabajamos colectivamente, en cualquier actividad económica, el que más tiene es el que tiene que dar el ejemplo, el que más reconocimiento tiene es el que más tiene que compartir ese reconocimiento. En la industria textil, en la industria exportadora, en la industria alimentaria, en cualquier actividad tenemos una oportunidad para romper ese círculo vicioso de creer que nuestro mundo empieza y termina en nuestra fábrica, en nuestra oficina, para abrazar la idea de que queremos ser un país líder que sea admirado en el mundo por las cosas que hacemos y por las cosas que hemos logrado para nuestro pueblo. Muy bien, muchas gracias, Gastón. Presidente, quisiera llevarlo un poquito más a las cosas que han pasado en Chile y que nos cuente esto. Evidentemente en Chile ha habido un crecimiento sostenido en términos económicos durante varias décadas.
¿Qué sucedió en Chile con la gente que, a pesar de que hay servicios sociales con niveles importantes y que quizás para algunos no eran percibidos como tales, Chile decidiera cambiar de rumbo? O sea, ¿qué sucedió? ¿El crecimiento económico no satisfizo a la sociedad chilena y tomó una decisión para ir por otro camino? Es una pregunta que nos hacemos en Chile y hay distintas hipótesis. Porque es verdad, Chile desde el año 86 hasta el año 2014 tuvo prácticamente 30 años en que recuperamos nuestra democracia. Lo hicimos en forma ejemplar. Normalmente las transiciones de gobiernos militares a gobiernos democráticos son en medio de crisis política, caos económico, violencia social. Nada de eso ocurrió. Lo hicimos en forma muy ejemplar y además tuvimos 30 años de un acuerdo nacional, un gran acuerdo nacional, que básicamente tenía muchos pilares, pero yo destacaría 3. En primer lugar, el compromiso verdadero y férreo con el valor de la democracia, el Estado de Derecho, el respeto, la tolerancia, que era muy importante. Chile había vivido muchas utopías, desde la revolución en libertad de Eduardo Frei, la revolución socialista de Salvador Allende, después vino la revolución del gobierno militar. Siempre eran utopías totalitarias, excluyentes, alguien creía que lo sabía todo y todo el que no concordaba con él era un enemigo. Eso logramos transformarlo en un pacto de amistad cívica, que lo simboliza una democracia. Segundo, un acuerdo en que el mejor modelo de desarrollo económico era la economía social de mercado, libre, abierta, competitiva, integrada al mundo. Y en tercer lugar, un acuerdo en que la única forma en que esto sea moralmente válido y políticamente estable era que había que hacer una sociedad más inclusiva y por tanto el compromiso con derrotar la pobreza y reducir la desigualdad era muy grande. Y Chile avanzó en base a esos 3 grandes principios, con diferencias, con discusiones. Curiosamente, el propio éxito del modelo chileno empezó a traer las primeras dificultades. Hay una tesis que habla del malestar del éxito, que de repente, ¿cierto? El éxito genera más expectativas, o sea, aunque uno crezca y se desarrolle, las expectativas siempre van más rápido. Y ahí está el típico ejemplo, el ejemplo del burro y la gallina. La gallina, en la famosa historia de la gallina de los huevos de oro, que todos los días producía sus huevos hasta que antes quiso consumírselos todos más rápido, le abrió el vientre a la gallina, tuvieron un gran festín y al día siguiente no hubo gallina, no hubo huevo, no hubo nada. Y el otro, esos son los que quieren, ¿cierto?, redistribuir y se olvidan de la parte de que hay que crear, hay que producir. El otro ejemplo es el ejemplo del burro, el famoso español que tenía una empresa de transporte, que era un burro y un carretón. Y como él quería crecer y crecer, decidió para comprar el segundo carretón dejarle de dar de comer al burro. Y estaba feliz porque todo iba muy bien hasta que un día llega desolado a quejarse de su mala suerte, que justo cuando el burro estaba aprendiendo a trabajar sin comer, se le murió de hambre. Entonces ahí se produce este ejemplo. Yo creo de que el actual gobierno, cuando perdió el gobierno el año 2010, la Concertación pensaba que la democracia les pertenecía a ellos, que ellos eran los únicos que tenían legitimidad en democracia, que tenían una especie de superioridad moral, hasta que de repente la gente les dijo, mire, democráticamente, por mayoría absoluta, hemos elegido un gobierno de signo distinto. Y ahí entonces se empezó a perder ese pacto nacional, ese gran acuerdo nacional. Y cuando se llega al gobierno, se llega con esta idea de que el crecimiento, el desarrollo, la creación de empleos, era algo automático que ocurría sin esfuerzo, sin trabajo y que por tanto eso estaba garantizado. Y ahora había que garantizarles a todos, ¿cierto?, que tenían derecho a todo lo que quisieran, ¿cierto?, en forma gratuita. Entonces esta idea de que la educación, ¿cierto?, es un derecho y por tanto tiene que ser otorgado a todos, gratuita y sin ninguna exigencia. Claro que la educación es un derecho, pero también es un deber. Tienen derecho a educarse, pero tienen obligaciones, tienen que asistir a clases, tienen que cumplir, aprobar los exámenes, tienen que esforzarse. Entonces se empezó a crear esta expectativa de que todo se podía lograr y que era un mero problema de voluntarismo. Entonces cuando le preguntan a la gente si usted está recibiendo lo que se merece, la naturaleza humana dice, no, pues yo merezco mucho más.
Entonces se empezó a generar esta especie de malestar con que si bien estábamos mucho mejor, cuando uno incentiva la irresponsabilidad, la demagogia, el populismo, es como sembrar vientos y ahora el gobierno, yo siento, está cosechando tempestades, porque nada de lo que hace es suficiente. Entonces yo creo que perdimos ese gran acuerdo. Y además, nos creímos ricos antes de tiempo. Chile todavía tiene un camino por recorrer. Cuando uno cree que ya llegó a la meta y no ha llegado, pasa que uno se descarrila. A propósito, el ministro del Interior, que acaba de dejar el gobierno hace unos 2-3 meses atrás, dijo hace unos días atrás que Chile se había descarrilado. Lo que le faltó recordarle a él que el que iba manejando la locomotora era él. Entonces, Presidente, una última pregunta, ya tenemos el tiempo vencido. Nosotros en el Perú hemos creado el sector privado, el Consejo Privado Anticorrupción, que es un esfuerzo interesante, inédito. Nosotros decimos que es un camino sin retorno en la lucha que tenemos que dar también como sector privado a la corrupción. Y usted mencionó algo que a mí me llamó la atención, que está muy enmarcado en el rol de usted que tuvo como facilitador de las inversiones, y dijo que el Estado no pida un documento, no pida un papel que tenga en su mano al ciudadano, porque además, frente a la tan alta discrecionalidad que tienen a veces los funcionarios públicos, ahí se generan espacios de corrupción. Pero ayer comentamos también, y no es una infidencia, las situaciones que la Contraloría tiene en los gobiernos, y hoy día, o hace unos días, el presidente Kuczynski ha hecho también ha emitido una preocupación respecto al rol del Contralor. Y yo personalmente he hablado en varias oportunidades con nuestro ex Contralor, con Fuad Curi, y le decía la importancia que la Contraloría, que los Contralores sean unos facilitadores de la inversión. Tienen que cuidar el dinero público, por supuesto que lo tienen que cuidar. Es un pecado no hacerlo, pero también tienen que ser facilitadores de la inversión, facilitadores de la generación de empleo. Cuéntenos un poquito su experiencia al respecto. Martín, has tocado 3 temas. El primero, que lo vi, siento que es muy parecido al MAC. La burocracia del Estado abusa de los ciudadanos, porque es un monopolio. El ciudadano no tiene opción, no puede ir a otro Estado. Si lo tratan mal, ¿cierto? Si una empresa lo trata mal, puede cambiar de proveedor. Por el Estado es monopólico y por tanto uno tiene que darse cuenta que los monopolios tienden a abusar de los consumidores. Y consecuencia, ¿cómo luchar contra eso? ¿Cómo empoderar al ciudadano? ¿Por qué el Estado en Chile para crear una empresa se requerían 27 trámites distintos? Tomaba meses crear una empresa. Primera pregunta, ¿por qué 27 trámites? Examinemos uno por uno si realmente es necesario o simplemente ineficiencia del propio Estado que no se coordina internamente. Y lo que planteamos, primera cosa, no le vamos a pedir 2 veces el mismo papel a una persona en su vida. Cuando le piden certificado de nacimiento, ¿así se llama acá? Sí. Partida de nacimiento. ¿Quién emite la partida de nacimiento? Si el Estado no sabe que yo nací, si él me emite el certificado, entonces el Estado debe saber quién está vivo y quién no está vivo. Primera cosa, suprimamos el pedir la partida de nacimiento, que era una cosa que había que ir a buscarla cada vez, ¿cierto? O un trámite más. Entonces decimos, no le vamos a pedir a un ciudadano un papel que el Estado ya le pidió, o que el propio Estado es el responsable de emitir. Y esa fue una regla que se lo transmitimos a los ciudadanos, para que los ciudadanos sean los mejores fiscalizadores. Y por tanto forzó una carrera y pusimos a mucha gente para que el back office del Estado se comunicara entre sí y le hiciera más fácil la vida. ¿Por qué para pedir una consulta médica en Chile había que ir a las 6 de la mañana y entregaban 100 números? Entonces después de que llegara a las 5 de la mañana, porque a las 6 se acababan los números. Y mucha gente que llegaba a las 5 y media esperaba hasta las 6 y no tocaba números, tenía que volver al día siguiente. ¿Por qué? ¿Por qué no usar la tecnología para que las citas médicas se puedan pedir por internet o por teléfono? ¿Y cómo les simplificamos la vida? ¿Por qué los médicos citaban a todo el mundo a las 9 de la mañana sabiendo que iban a atender entre las 9 y las 2 de la tarde? Entonces todos llegaban a las 9 y no citaron unas 9, otras 9:15, otras 9:30, en fin. Pero, un millón de ejemplos. Y nos pusimos en una lucha
brutal. Y le dijimos a la ciudadanía, ayúdenos, denuncie cuando usted siente que lo están, ¿cierto?, abusando. Y eso significó una presión de los ciudadanos y una presión sobre los funcionarios. Y eso ayudó mucho, ¿cierto?, en crear un Estado al servicio de la gente y no un Estado monopólico, burocrático, que abusa muchas veces de los ciudadanos. Con el Contralor. Los Contralores en nuestro país son muy poderosos y pueden paralizarlo todo, porque tienen que velar por la legalidad, ¿cierto?, y el correcto uso formal de los recursos. Yo me acuerdo que cuando el Contralor me vino a ver a mí, yo era presidente electo, ni siquiera había asumido, le dije, mire, los dos tenemos una tarea en común, que las cosas se hagan bien en el sector público. Pero yo además tengo otra tarea que usted no tiene, que las cosas se hagan. Y por tanto yo le pido que seamos socios en hacer las cosas bien, pero que también seamos socios en que las cosas se hagan. Usted no puede simplemente, ¿cierto? Y cuando me pone un problema, yo le digo, propóngame una solución. Y esa sociedad funcionó muy bien para los dos, porque realmente resolvimos 1.000.000 de cosas, ¿cierto?, para que las cosas se hagan bien. Y él me decía, bueno, páseme la información de esta manera, pásenme de esta otra, entrégueme la información en medio electrónico, no con papeles, entonces eso me apura a mí a poder velar y cumplir mi misión con más rapidez. Y al mismo tiempo yo le decía, muy bien, pero al mismo usted también ayúdeme a que las cosas se hagan, porque es muy fácil decir que no. Si lo difícil, ¿cierto?, es que las cosas se hagan bien, ¿no? ¿Cierto?, decir que no se hagan mal. Y desde ese punto de vista yo creo que es muy importante que todos entiendan que cada uno cumple su función. El Contralor tiene que ser Contralor, pero no que él cree que su mundo termina en la Contraloría. No, la Contraloría es parte de un aparato público que está al servicio de la gente. Y lo último, el tema de la corrupción. Yo estoy seguro que la transparencia es un mecanismo pero infalible, maravilloso. En Chile hoy día casi todo es público. Los parlamentarios cuando se reúnen con alguien tienen que publicar con quién se van a reunir. Y por tanto, ya no hay el lobby, ¿cierto?, las presiones indebidas. Y eso está mandatado. Por ejemplo, yo me acuerdo que en La Moneda, ¿cierto?, había que publicar, ¿cierto? El presidente en Chile tiene una casa de descanso en Viña del Mar, en Valparaíso. Y había que publicar los gastos mensuales. Bueno, evidentemente, cuando yo supe que se iba a publicar, me empecé a preguntar, ¿cierto?, cuánto se consume, cuánto derroche, ¿cierto? Porque a veces, claro, había una comida, ¿cierto?, y pedían 100 botellas de vino, se consumían 10, las 90 siguientes desaparecían. Cuando la cosa es transparente, la naturaleza humana hace que uno se preocupe de las cosas que se van a conocer, más que de las cosas que nunca se van a conocer. Así que no hay mejor mecanismo contra la corrupción que los funcionarios públicos sepan que lo que hacen se sabe o se va a saber. Eso es un método infalible porque hace que el propio funcionario se comporte mucho mejor. Bueno, yo les pediría un aplauso para nuestros tres panelistas. Gracias a Mariana, a Gastón, al presidente Piñera.